Y bueno, les damos la bienvenida entonces. Este sería nuestro quinto programa de Coffee Tech Insight, que es este video podcast que hoy día estamos grabando con Francisco, como para darles una introducción a quienes quizás no se habían conectado antes. Coffee Tech Insight es un break que lo hacemos aquí tomando un cafecito. Tengo aquí mi cafecito, no sé si Francisco tiene por ahí su cafecito. Yo traje, pero... un café. Ok, entonces un cafecito. Donde, bueno, en este break la idea es hablar de tecnología, de innovación, de temas que tienen que ver, que conectan con la tecnología como el que vamos a ver hoy, y donde buscamos destacar el lado positivo de las disciplinas, acercándolas al público como una herramienta que nos pueda beneficiar como sociedad. Ese también es el objetivo, no solo hablar de tecnología por hablar de tecnología. Y por supuesto, por eso el tema de hoy está bien interesante, porque no siempre es bueno de repente ver cuando la tecnología también puede tener sus lados, comillas, oscuros, y conocerlos y hacerse más consciente de esto. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Carolina Lagos, soy ingeniero de software, y hoy en este quinto episodio tenemos a otro increíble invitado, que es Francisco Olivares, quien es investigador independiente, de profesión psicólogo, pero más abocado a la ciencia social, investigador en tecnologías y medio ambiente. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo estás, Francisco? Súper. Muy agradecida por la invitación y bueno, hemos tenido estas conversas en todos estos años, varias conversas de temas relacionados, bueno, más oscuros que otros, pero siempre interesante que hemos venido conversando, así que bacán esto, expandirlo al internet. Sí, genial. Y oye, gracias también por aceptar la invitación a tomar cafecito, porque esta temática a mí me parece interesante de conversarla. Bueno, yo aquí tengo, por si acaso voy mirando, porque tengo un torpedo ahí para no olvidarme del guión que tenemos que seguir, porque es bueno comentar de que nosotros tendemos a irnos mucho para cualquier lado cuando conversemos, entonces es bueno que lo sigamos así como para no perdernos y no perder a las personas que nos vayan escuchando. Pero para solo introducir nomás el tema, quería comentar de que este tema a mí me pareció súper interesante y que te invité en ello porque para mí es súper nuevo. Yo empecé a estudiar un poco de este tema porque tú me comentaste de que estabas haciendo esta investigación, de que estabas estudiando sobre tecnología y medio ambiente, y yo en particular me estaba metiendo en problemas que tenían que ver con la escasez hídrica por un trabajo de mi magíster de innovación. Entonces, como que empezar a leer de estos temas para mí fue como, me abrió así un mundo que no conocía. Y por supuesto que dije, para el podcast está súper bueno hablar de esto, y creo que no podía invitar a otra persona que no fueras tú para hablar del tema, porque era obvio que me había introducido en el tema y me abriste como el mundo de lo que significaba. Pero para no alargarme tanto en mi experiencia, quería preguntarte a ti cómo tú llegaste al tema y por qué este tema de como la intersección, por decirlo así, de la tecnología y el medio ambiente te llamó la atención. Sí. Bueno, también me voy a dar un par de minutos nomás para que no podemos testimonial evangélico. Claro, hace ya algunos años, quizá ahora ya me autodeclaro como que leemos, o sea, hacemos cosas aparte de lo que uno quizá trabaja, ¿no? Como formalmente y que nos pagan por todo eso. Y claro, hace ya varios años, con grupos de estudio, con gente que venía estudiando, haciendo cuestiones artísticas, literarias, qué sé yo, también. Distintos grupos, como que uno fue leyendo cosas que no necesariamente fueran de como esta primera fuente, ¿no? Que podría haber sido, no sé, en mi caso la psicología, o mucho antes en el colegio, como más. De ahí siempre ha sido como un linaje más por la filosofía. Y de ahí en adelante en lo que fuera que estuviera haciendo. Y claro, también me fui a estudiar, me fui por un tiempito a Madrid, y ahí también como que uno se puede dar más tiempo de leer cosas. Entonces, ahí fue que empecé a leer a personas, investigadores, que tuvieran que ver con
con este carácter más de las ciencias sociales como un estudio de las relaciones, ¿no? Y ahí mucho más allá de lo social como puramente humano, sino que viniera también de otros lados. Y ahí también me empecé a tocar con estudios culturales que tuvieran que ver con otro enfoque y que pusieran enfoque también en estas cadenas de producción que tomaran en cuenta las relaciones humanas. Entonces ahí, bueno, ya para, claro, me empecé a meter en temas más bien de tecnociencia y como su fundamento material, por decirlo. Y ahí me empecé a rayar un montón con ciertos autores que también ahí los vamos a ir conversando. Dentro de eso salió el último año de la Keith Crawford, que lo ve en torno a lo de la inteligencia artificial y toda esta hipótesis de lo que no es inteligente necesariamente y no es artificial, porque es puramente orgánico, no orgánico, y eso tiene mucha escala. Y me empecé a rayar mucho con algún autor. Entonces, claro, como que de ahí fue que empecé a devenir, y ya cuando volví y hice algunas residencias también en temas como más de investigación artística sobre como medios sintientes, entonces como que todo se empezó a rayar. Todo como que se empezó a mezclar y me pasó exactamente lo mismo que tú, ¿no? Como que uno como que una especie de esta sensación epifánica, ¿no? Y empiezas como a conectar distintas cosas. Cada vez más imposible de abarcar. Así que en media hora intentamos hablar algunas cosas que tengan sentido. Sí. No, igual como lo hemos visto en otros capítulos con las otras personas que hemos conversado, yo creo que lo bueno de estas primeras conversaciones es como las introducciones, y para después ojalá más poder volver a juntarnos y profundizar más en ciertos temas que nos parezcan interesantes. Ahí te están dejando mensajes tus fans. Y gente, mira, se conectó el Álvaro, que era un colega de España, más lindo, y también Jaime, que también eran compas ahí del máster que vieron y que querían participar. Así que les mando muchos besos. Genial. Si hay cualquier cosa, igual participen nomás, pueden ir comentando lo que vayamos conversando para que también no sea solo nuestra conversación de los dos. Aquí, yo estoy atenta a los comentarios. Dejar comentarios, preguntas. Exacto. Sí. Sí, oye, y para ya meternos más en el tema, bueno, como comentabas tú, así como te pasó a mí mucho más tarde, y obviamente yo no he llegado a profundizar tanto en esto, porque por un lado yo trabajo en tecnología y yo me empecé a meter en lo que eran los data centers, como lo que consumían de agua. Al final con ese trabajo, como comentaba, fue lo que me enfoqué más. Y claro, como persona que desarrolla software en mi caso, yo de alguna manera indirectamente uso mucho los recursos de los data centers y nunca había tenido como esta visión de que el data center podía ser contaminante o podía generar algún tipo de impacto. Uno como que habla de esta nube inmaterial, siempre hablamos de la nube, como que pensamos que la tecnología no impacta. Y por eso mi pregunta, para ir más a lo específico, de lo que tú has podido estudiar, ¿dónde crees que impacta mayormente la tecnología en el medio ambiente? Porque se habla de, por un lado, el tema energético, por otro lado, el tema hídrico, y también de recursos naturales como litio y otros. ¿Cuáles de estos destacarías tú o qué destacarías de estos temas de impacto? Para ampliar la pregunta, porque también nosotros, cuando estábamos armando esta conversa, lo pensamos como de alguna forma esto del impacto como algo de partida que uno piensa como que fueran dos ámbitos distintos, ¿no? Tanto la tecnología como el medio ambiente, ¿no? Y uno fuera causa del otro, ¿no? Y la verdad es que lo que te comentaba, que la tecnología suena medio burdo, pero es como medio ambiente, ¿no? Como es necesariamente la tecnología es dos cosas. Tanto es un compuesto de elementos, de
de elementos orgánicos e inorgánicos, ¿no? En ese sentido, de recursos naturales, comillas, que así es también como se tiende a pensar, como una fuente de, el medio ambiente como si fuera también una fuente tanto para nosotros alimentarnos, para poder vivir en un ambiente, ¿no? Toda la cosa. Pero también de la misma vez como un entramado de inteligencia más bien colectiva, ¿no? La inteligencia artificial, por eso también harto hemos conversado sobre esta tesis de que la inteligencia no es tanto artificial o necesariamente puede ser todo artificial, que eso es otra conversa para justamente no separar qué es lo artificial y qué es lo natural. Y por otra parte es más bien este entramado social y técnico que hace que esto pase, ¿no? Entonces, claro, como dónde es que hay más impacto, donde como globalizada, ¿no? Como desterritorializada, dicen otros, o sea, que no hay un lugar necesariamente donde se están viendo efectos, sino que es un orbe de cuestiones que se están viendo distintos efectos, desde efectos invernaderos, desde escasez hídrica, desde tierra, suelo explotado, ¿no? Como hay muchas, por decirlo, consecuencias, pero también se da para que esté pasando esto, ¿no? Como un live en muchas partes del mundo, ¿no? Y de alguna forma como que todo eso se orquesta de consecuencias y no consecuencias para que esto pueda subsistir. Si tú vas al intentar solamente resumirlo a Chile, ¿no? Si tú vas al norte hay toda una estratificación y hay toda un mercado, por decirlo por bajo, pero también hay todo un montón de luchas socioambientales que se te están dando justamente con respecto a minerales muy en particular, porque claro, tú cuando sostienes la posibilidad del internet de partida, y todas las tecnologías que tienen que ver con internet, son un montón de cosas, ¿no? Que de alguna forma las solidifican. O sea, en minerales son un montón de minerales que son posibles, o sea, para poder hacer cuestiones pequeñísimas, ¿no? O sea, entonces tú necesitas cobalto, necesitáis, bueno, aquí tengo uno, ¿no? Como queso indio, necesitáis litio, necesitáis un montón de cosas para que puedan haber un computador como tal, ¿no? Y también para que pudieran haber ciertos microchips para que se pudieran generar. Entonces hay un montón de cuestiones que se extraen, que tienen que ver con el subsuelo, pero también tienen que ver con el suelo, ¿no? Y ahí te puedes meter con el agua, ¿no? Y en el caso de Chile ya hay un montón, como tú decís, también hay una proliferación en Chile de centros de datos, que hay también, muchos saben, ciertos grupos de investigación, también nacionales, el cual también hemos hablado como el núcleo cero u otros, que se están metiendo justamente con todo estos efectos, toda esta también producción de lo que se entiende por inteligencia artificial, que tiene que ver también con conflictos de escasez hídrica, ¿no? Que es un futuro, o sea, un problema presente, pero un problema futuro, así muy a corto plazo, porque también esto mismo que los centros de datos, para poder darse, o sea, para que puedan haber estas supercomputadoras, tiene que haber una orquestación hídrica, ¿no? Tiene que haber una orquestación tuberífica, tiene que haber personal muy especializado para que se pueda dar, ¿no? Y también estos centros de datos consumen un montón de cosas. Y eso significa de que otras especies y también personas y comunidades se van quedando, ya de por sí hay problemas de escasez hídrica, entonces esto como de alguna forma también viene acelerar o amplificar problemas en ese aspecto, ¿no? Sí, súper. Un punto que de lo que comentaba y que me acordaba que también lo hemos conversado es lo del calentamiento global, que tenía aquí, estaba buscando un dato, que estos datos como que a veces van variando
año a año o mes a mes, porque al final justamente como la tecnología empieza a ser cada vez más potente en cuanto sobre todo a lo que está pasando ahora con los modelos generativos de inteligencia artificial, van a aumentar agua y otras cosas, pero este dato que encontré es que entre el 1 y el 3% de la energía mundial es consumida por los centros de datos y el 0.5% de las emisiones de CO2 se generan por ello. Eso es como 2023 por ahí, pero eso va aumentando, o sea, se espera que ya esto va a ir aumentando aún más con todo el tema de los modelos generativos. Pensando en ello y en lo que habías comentado antes, tú me habías hablado, y que me acuerdo que fue un tema que pusimos como en el temario, de política y cultura climática. En tu opinión, ¿cómo se ha avanzado en esto? ¿Y qué importancia tiene esto en la actualidad? ¿Y cómo se cruza con la tecnología? Sí, es que... a ver. Claro, cuando decimos que la inteligencia artificial o cualquier tecnología, técnicas digitales, se fundamentan en recursos materiales, medio ambiente, lo que sea, y se fundamenta también en un tramado sociotécnico, tiene que ver con que hay, y sobre todo en la actualidad, hay una proliferación de problemáticas que están surgiendo sobre eso, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo en posteriores 2010, cuando también hubo un desarrollo técnico posible para poder hacer esto, y esto me lleva 15 años, o sea, así como aceleradamente, y estas infraestructuras de datos que también son las que posibilitan, también hay un choque, ¿no? Hay como choques culturales sobre eso, porque también hay una cultura que está detrás, por decirlo cultura, en una forma de decir que hay un montón también de imaginario, de creencias, para buscar soluciones y para de alguna forma generar vida, ¿no? O para poder generar conocimiento, ¿no? Como que hay un montón de líneas culturales de alguna forma que van cruzándose, ¿no? Sobre todo, y el año pasado, por decir un ejemplo, cuando empezó a proliferar estas corporaciones y estas corporaciones de innovación y startups y todo lo demás que generan inteligencias artificiales para imágenes, texto, bueno, lo que sea, también ha surgido un montón de debates sobre si hay que ponerle pares, ¿no? O sea, que de alguna forma regularlo y todo lo demás, porque de alguna forma también, y es súper cierto, o sea, no hay nada de falso en eso, que hay un montón de problemas de fraude en distintos aspectos, ¿no? Desde problemas de género asociados muy fuertemente, sobre todo, de problemas de precarización de trabajo sobre estos mismos temas, porque también la inteligencia artificial se basa en precarizar a personas que puedan alimentar a esta machine learning o lo que sea, o este algoritmo, ¿no? Para generar esto. Y todo esto de alguna forma como que están surgiendo en los últimos años también un montón de políticas públicas. En el caso de Chile, hace el 2021 salió la política nacional de inteligencia artificial, que también intentaba de alguna forma plantear eso, ¿no? Que hay que generar inteligencia artificial que fuera ética, ¿no? Como que no solamente se regule sola. Y la política nacional creo que muy poco se refiere justamente a este aspecto medioambiental. Creo que poco nada, y absolutamente nada habla con respecto a la regulación de tierra y ocupación de agua en los centros de datos, cosa que Chile ya está haciendo es como el gran país que están desarrollando mucho data center. Y eso no es tampoco curioso, o sea, quizá me estoy yendo hacia otro lado, pero eso tampoco es baladí, porque también Chile es un lugar como el epicentro de cables submarinos que llegan, ¿no? Y de alguna forma es el lugar donde la fibra óptica da o alimenta a muchos otros países en Latinoamérica, ¿no? Hace poco también, no me acuerdo cuál es el último que hace, como en enero, creo que fue uno de Google o de alguien, no me acuerdo, que firmaron un nuevo acuerdo, ¿no? Y hay también otros cables submarinos, que hay un proyecto de cable submarino para la Patagonia, para el sur. Entonces, como que hay un montón de iniciativas que también por política nacional se intentan generar, porque es bueno generar innovación.
Pero de la misma forma, también hay una necesidad de poder regular no solamente el aspecto material, sino que también social de lo que eso implica. Eh, y, y ahí también colapsan por este aspecto cultural por dos cosas también, ¿no? Y que está bien alimentado, o sea, también hay un miedo a lo que significa también la inteligencia artificial como tal de un ente autónomo, ¿no? Uno realmente como si se pudiera llegar a una inteligencia artificial general que se hizo de esta forma como singularidad que pueda dominar todos los aspectos de la vida y en la escala de la evolución sea la última inteligencia suprema que venga a solucionar todas las cosas. Cuando eso es justamente también lo que te comentaba, que hay otras líneas de creencia sobre como que la máquina va a dominar al hombre, ¿no? Y realmente, o sea, difícilmente se va a lograr eso a este punto y ahí entrar con otras conversas mucho más locas, ¿no? Pero la inteligencia artificial es mucho más personas que están alimentando estas cosas, ¿no? Para poder hacerlo. Sí. Oye, había un comentario, no sé si todavía continúa acá, dice Varo Sergo, el nombre de usuario, medio ambiente y su impacto en 4D. Me explico, no hay un impacto concreto o centrado, sino aparte del espacio-tiempo. Suena extraño, pero es un concepto curioso. Creo que comentó. Estamos hablando. Ahí sí. Te me quedaste pegada, no te escucho. Pero solo leí el comentario. Te decía que creo que lo dejó cuando estábamos en el otro tema. Ay. A ver, dice de medio ambiente su impacto en 4D, claro, sí, es completamente descentrado, es algo y una parte, claro, pero no, como te decía, inteligencia artificial también es un gran paraguas de cosas algorítmicas que están pasando, pero de por sí el producirle es una forma algorítmica, ¿no? Justamente uno de los aspectos que en Chile yo que sepa, hay cero políticas con respecto al tema residual de las tecnologías digitales o electrónicas, qué sé yo, sobre qué hacer con eso. Que salió ahora, creo que tampoco se refieren justamente a la industria digital o sobre qué es lo que se hace con esas cosas en el país, ¿no? Porque también hay todo un aspecto que tiene que ver con Parica le decía, como que son estos medios zombies, ¿no? Que toda forma de consumo tiene una forma residual de qué es lo que se hace también con eso. Porque a dónde van a parar, o sea, hay unos grandes como vertederos en China, creo que hay otro en África, en Chile todo se mezcla, o sea, ya está. Y que también un montón de población súper precarizada que va a estos lugares, ¿no? A intentar sacar restos de estos materiales minerales, ¿no? Como para de alguna forma revenderlo y todo. Y súper poca política. De reciclajes. Claro, era reciclaje de alguien que llegue, va y se expone. Hay también buen estudio, también no sé si la CEPAL bueno, pero ahí hay buenos estudios internacionales, justamente todas las consecuencias de salud, aparte de medioambientales, que están pasando por estos grandes vertederos digitales, ¿no? Como de estos medios que están ahí como sueltos y que tienen una expiración de vida, o sea, zombies, son de aquí al infinito, o sea, a miles de años para que se puedan claro, es como la última parte de eso. Claro. Sí, igual pensando en lo que comentabas de la inteligencia artificial, como que quizás ahora tengo la impresión, pero esto es como más una opinión, quizás estamos mirando más en los impactos de la tecnología, porque estamos hablando mucho de la inteligencia artificial, los modelos y qué sé yo. Y bueno, estamos mirando los impactos, pero como decías tú, más pensando en lo que nos podría hacer la inteligencia artificial, pero no pensando en el impacto que podemos estar haciendo
al medio ambiente. Igual buen punto que decía al principio de que en verdad no es que la tecnología está parte del medio ambiente, es que está todo conectado, no es que son dos cosas que viven en mundos o universos paralelos. Pero volviendo a lo de la inteligencia artificial, pensaba de un concepto que de hecho también lo conocí conversando contigo, que era lo del dark data, y que lo encontré muy interesante. No sé si eso todavía con el tema de inteligencia artificial seguirá siendo tan fuerte, porque asumo que por los modelos generativos deberían estar usando más data, pero aún así en datos casi concretos se estima que el 30% de los datos que guardan las empresas no se usa. Esa es una data que encontré, creo que era una estadística de 2022. Y por ende toda esa data está siendo guardada en estos grandes centros de datos y queda allí, ¿no? Y está gastando energía, agua, otros que tú mencionabas, y en verdad no se está utilizando. No sé, y eso tampoco han habido políticas al respecto, ¿no? Eso es lo que también se intenta levantar, de que ese tipo de cosas se pudieran normar de alguna manera. Sí, ahí creo, no me acuerdo de la persona que dijo esa frase, pero al día de hoy la importancia de en un centro de datos, la importancia de la cura del cáncer o de una cura de alguna enfermedad es tan importante como dato que un montón de foto no sé, foto al sol, foto de lo que sea, ¿cachai? Como que no hay ninguna jerarquización de datos, en ninguna política de datos que pueda decir en los centros de datos en cualquier lugar que pueda jerarquizarlo. ¿Ah? Ahí te está diciendo tu gato, como similar a los memes de gatitos comparados con la información para la cura del cáncer. Claro, o sea, 10.000 fotos. La otra vez vi cuántos millones se estima, ¿no? Esto no es como se estima nomás. ¿Cuántas millones de fotos de gatitos hay en internet, ¿no? Como todo eso vale lo mismo o más, de hecho más, que cantidad de datos como útiles para la humanidad, por decirlo así, ¿no? Y sí, porque también hay un montón de datos residuales, ¿no? Que desde cookies como algo mucho más de un computador X, o de spam, ¿no? En los correos, y una higiene digital que tampoco estamos en ese punto todavía de generar políticas estatales y menos internacionales sobre eso, como que todo vale igual, ¿no? Todo como que tiene el mismo peso. Y claro, la inteligencia artificial, yo ahí quizá también ahí irlo conversando de lo que ellos sabían. No sé si necesariamente cachaba alguna startup que están intentando vender como el servicio a empresas o servicios nacionales para justamente intentar pensar en esa huella, ¿no? Como en la huella verde de los datos ahí que se van acumulando y que generan un gasto de no. De hecho, en los centros de datos, no solamente como supercomputadoras que están activas y que van consumiendo, sino que lo que genera más consumo de electricidad, agua, etcétera, son los backups, ¿no? Que son estos en caso de que se caigan, y esos son, creo que 2/3 son servidores que son backup, ¿no? Aprovechando lo que comentabas de lo de los backups y los centros de datos, como solo por si alguien no tiene tan claro cómo funciona esto, quería dar como una pincelada así muy rápida. Los centros de datos, de alguna manera, uno los puede ver como que están compuestos por computadores gigantes que son servidores. Y estos servidores son como torres gigantes de muchos servidores que están consumiendo recursos, energía, que están consumiendo agua, como decía también Francisco, para enfriar estos grandes servidores. Y también, por supuesto, todos los materiales necesarios para poder construir los microchips y otros que componen estos servidores. Entonces, estos servidores se ubican son unos edificios gigantes donde se ubican estas máquinas. Y claro, y estos existen ya desde al menos 2010, ¿no? O más atrás. Primero, como comentaba Francisco, las grandes empresas lo que han hecho, y no solo las grandes, chicas y grandes, pero obviamente las grandes son las que quizás ocupan más
consumen más recursos de esto. Allí almacenan muchos datos, también todos los sistemas que nosotros vemos de la banca, de las redes sociales, todo lo que vemos está almacenado en esto que se le llama la nube, que en realidad está en estos centros de datos. Y más que nada eso, quería como comentar eso. Y claro, y dentro de estos mismos centros de datos es donde también actualmente, en algunos de ellos obviamente, operan lo que se denominan las inteligencias artificiales, que son estos modelos generativos como ChatGPT, como ahora el Gemini, y otros como Midjourney, y otros de imágenes y de otro tipo. Eso quería hacer como ese paréntesis. Súper importante esa aclaración, súper importante. Sí, es muy curioso también, hay buen escrito hasta artístico con respecto a esto de por qué llamarle nube, ¿no? O todo este imaginario de la nube como, bueno, en ese sentido como que está arriba y todo, como sobre. También se piensan los datos como estas grandes redes así, eléctricas entre todos, pero la nube, claro, como estas cosas como abstractas, ¿no? Súper abstractas. Bueno, también las nubes son formas inorgánicas bien interesantes, pero claro, como y son edificios que necesitan, como tú decías, como estos ventiladores, ¿no? De hecho, el agua que ocupan después no se puede reocupar difícilmente porque mantienen un montón de minerales, entonces como que creo que ahora con el desarrollo más técnico, ahora digo como el año pasado, hay algunas agrupaciones en Chile, como está la de Quilicura, ¿no? Que también que en la época de pandemia le dio cara a Google, creo que fue, para justamente pelear, porque estaban instalando un centro de datos cerca de ellos, y claro, lo que ocupa el datos al día, si no miento, es como lo que ocupa, si no la comuna en un mes, entonces, en agua, digo. Entonces, claro, como ellos, bueno, le dieron pelea justamente a eso y poder de alguna forma negociar para que pudieran tener mejores tecnologías de utilización de recursos naturales y todo lo demás. Sí, bueno, Chile, ese que mencionas es Resistencia Socioambiental Quilicura. De hecho, yo estuve hablando con ellos cuando estuve haciendo la investigación del agua, estuve hablando con algunas personas de ahí. Súper. Y muy interesante lo que comentaban, porque justamente ellos buscan como, y no solo ellos, han nacido distintas organizaciones que de alguna manera han ayudado, no sé si a frenar los data centers, pero sí al menos a dejar algunas alertas de, oye, hay que poner ojo, como todo lo que, no dejar como toda la puerta abierta para que puedan ocupar todos los recursos, sino que sea algo más medido y que se pueda estudiar mejor cómo puede impactar, por ejemplo, en los vecinos de las personas que viven cerca y obviamente en el ecosistema en general, porque ellos tienen un humedal cerca que se estaba viendo afectado, habían hartos temas. Claro. Bueno, en agrupaciones socioambientales hay como que parten con un problema y pues como que ellos creo que partieron con eso y ahora ya como que agarraron vuelo con temas que también son súper vitales para ellos. Pero claro, como que hay muchos instalando en Santiago sobre todo, creo que hay algunos en el sur que estaban ayudando, pero son como organizaciones como que poco se vinculan. De hecho, me acuerdo también de alguno de algún investigador, siempre se me olvida el nombre, ahí que estuvo en Madrid hablando de esto. Claro, como que no hay muchas organizaciones internacionales que justo más de un intelecto general así para que de alguna forma se unan para poder generar políticas globales, por decirlo, qué sé yo, de organizaciones socioambientales para poder ver cómo también negociar con estas empresas, ¿no? Porque en todas de ganar, o sea, en esto mismo que te decía, hay una política nacional que está incentivando también a que esto suceda, ojalá. Y de nuevo, tanto tú como yo, no es que uno no esté de acuerdo con que eso pase, sino como que también se miran la implicancia de lo que esto sucede. Ahí he visto que se han sumado más personas. Cualquier comentario que nos quieran hacer, lo vamos leyendo.
Pero para ir avanzando con la temática, retomando un poco lo que hablábamos de la inteligencia artificial, otro punto que estaba interesante de comentar y que de alguna manera tú lo tocaste rápido al principio, era sobre Kate Crawford, que yo lo encontré interesante, no porque yo sea muy entendida en lo que escribe ella, sino que ella fue una de las personas de los charlistas del Congreso Futuro. Y ella es para quienes no la conozcan, es una investigadora y escritora australiana que tiene un instituto de investigación respecto a inteligencia artificial y impactos y todo esto, se llama AI Now, creo. No lo anoté, pero eso tengo en la memoria. Y bueno, yo resumí unos puntos que ella dio en esta charla que me llamaron la atención y que me dieron ganas de leer su libro, porque lo tengo ahí, pero no lo he leído. Y dentro de eso, por un lado, ella habló de los efectos ambientales, económicos y también electorales de la inteligencia artificial, porque hablaba de cómo podía afectar de hecho, más como la mitad del planeta, hablaba ella, este año va a estar en votaciones. Entonces ella decía que todo este auge de la inteligencia, de la Gen AI, inteligencia generativa, va a generar de alguna manera, podría generar que la gente vote de alguna manera u otra, como de alguna manera, ¿cuál es la palabra? Como influenciar, esa es la palabra, influenciarlos de alguna manera, pero no de una manera muy, como con fakes, al final, lo que se está usando mucho actualmente en la inteligencia. Eso es como obviamente es una hipótesis que ella tiene, ¿no? Se tiene que ver qué va a pasar. Y otro punto que destaco es, en particular, donde habló de los efectos medioambientales, ella hizo hincapié en 3 puntos, que era la abstracción, extracción y distracción de las tecnologías. Porque por un lado, como ya comentamos, vemos a la tecnología como algo abstracto, como que no fuera material, que no consumiera recursos, y por otro lado está la extracción de los recursos que están haciendo como por detrás, por decirlo así, mientras nosotros pensamos que son esta nube inorgánica. Y finalmente la distracción es la que nos producen a través de, por ejemplo, que también lo comentaba, de estas polémicas como un poco apocalípticas de esta inteligencia, superinteligencia. Primero está la general artificial, que es la que se supone que debería estar por venir, y después ya la superinteligencia, que ya es demasiado más poderosa que nosotros mismos. Entonces, como que todo este tema de estas funciones, además de las funcionalidades super fancies que tienen actualmente las inteligencias artificiales generativas, como Midjourney, qué sé yo, todo esto nos tiene un poco distraídos de la realidad, que esto es lo que ella postula, como de esta realidad de lo que pasa realmente con el medio ambiente, y también con los temas económicos y posiblemente electorales. Y esto como contexto para quienes a lo mejor no han escuchado, no vieron la charla, pero también no solo comentar eso, sino también quería preguntarte a ti, Francisco, ¿cuál es tu opinión respecto a la visión que da Kate Crawford? ¿Qué destacas de este tema? O si es que también has visto otras hipótesis, otras propuestas de otros investigadores, porque esta puede ser una de muchas opciones. Sí, yo creo que hay una coincidencia, al menos sobre esto que hablamos de lo artificial y que no es tan así, de separar la naturaleza con lo artificial, ¿no? y todo eso, que más bien, si uno se pone vitalista, claro, como que todo es orgánico, pero a la misma vez puede ser inorgánico, qué sé yo. Pero sí, creo que ahí hay una coincidencia, al menos de la gente que está haciendo estudios críticos, interdisciplinarios sobre eso, en esta hipótesis que es súper interesante. Y con respecto a lo del tema de la distracción, también hay harto bueno escrito, investigado sobre la implicancia de lo que genera esto de cuál van a ser los efectos sociales y políticos para la toma de decisión, para las gobernanzas. Yo creo que más interesante aún, por una parte, después te comento otra, que claro, como, a ver, y también lo venimos viendo, bueno, se viene viendo desde los contenidos
en la elección de, a ver, no voy a mentir, en la Trump, ¿no? Con respecto a ciertos contenidos en Twitter, ¿no? Y los famosos bots, y también con toda la influencia de imágenes propagandísticas que pudo haber sido a través de los memes, todas estas formas de producción acelerada, visual, ¿no? O auditiva también, que de alguna forma sí se ve que son ya de por sí antes de este apogeo, este impulso fuerte de la automatización de contenido, ya viene siendo una influencia importante, o sea, súper importante. Nosotros mismos también lo vimos en no sé, lo del plebiscito, ¿no? O también cuando fue la vuelta de Kast con Boric, también se dieron fenómenos socioculturales súper relevantes, como, no sé en qué esfera de memes cada uno se mueve o de contenido, pero también todos estos contenidos a través de WhatsApp, de mentira o de verdad sobre qué es lo que dijo un candidato u otro, ¿no? También ya hay harto que ha venido influenciando, y creo que a finales del año pasado pasó esto de esta fake, esta deepfake, ¿no? De imágenes de contenidos sexuales, creo que fue Taylor Swift, ¿no? Fue hace poco, y claro, como que ya se están haciendo cosas como así, ¿no? Y que, o sea, de aquí a 5 años ya, cuáles van a ser también las, bueno, Yukui y otros también lo hablarían como la posibilidad también que haya una cosmotécnica que sea mucho más diversa, ¿no? Para no solamente haya, uno también no se piensa con respecto a la inteligencia artificial, de que hay algo como hegemónico, centralizado, como maquiavélicamente haciendo que el mundo se destruya, cuando realmente también son polos, son conflictos que se van haciendo distintos, y también puede haber generativa que sea de resistencia, de clarificar, de hacer fast check mucho más rápido, ¿no? Como ahí también como los estados, sobre todo los estados que son los que pueden tener buenos dineros para combatir esas otras maneras, quizás, o también a través de códigos libres, ¿no? O también puedan haber a contrapelo justamente estas formas que como que atentan con la democracia o atentan contra la verdad, que es una parte importante de las técnicas, ¿no? O de las tecnologías, que de alguna forma en qué nos ayudan, en qué ayudan para resolver ciertos temas, ¿no? Sí, y pensando eso, pareciera ser que la tecnología está demasiado adelantada a lo que van las políticas, ¿no? Como que las regulaciones, o no sé si serán las leyes, ahí no sé cuáles las palabras correctas, pero al final como la política que revisa todo esto está muy atrás, como que está recién entendiendo quizá cosas de hace 5 años y ya estamos haciendo modelos generativos, entonces en verdad se tarda mucho en poder saber cómo puede afectar esto, y entonces mientras se está o legislando o haciendo acuerdos para regular, ya la tecnología está 10 pueblos más lejos, entonces como que nunca se atrapa, ¿no? Como que cuesta que calcen esos dos mundos. Hay que super paréntesis, y eso es muy interesante. Y ahora lo último que estaba leyendo más por filosofía con algún grupo de estudio, claro, como Stigler dice que la técnica, o sea, lo que intenta, la relación entre la técnica y el tiempo es lo que de alguna forma favorece, ¿no? Favorece porque también hay una historia técnica que se entrelaza con la historia humana, que el humano también en algún aspecto también se puede entender como una especie de máquina que ha ido exteriorizando cada vez más sus potencialidades, ¿no? Como su inteligencia o su modo de resolución. Entonces, claro, como que el tiempo, la temporalidad de las tecnologías, como tú decías, o sea, por cada segundo cuánta información se genera en internet o en otras maneras es millones de más memoria de lo cual podríamos hacer, ¿cachai? Como memoria humana. Entonces sí, la política o el tiempo del humano es mucho más lento,
¿no? Y para organizarnos también es mucho más lento. Entonces, sí, ahí como que... y retomando lo de Kate Crawford, también es interesante justamente verlo como una inteligencia más bien colectiva y no necesariamente autónoma. No sé si en algún punto también va a alcanzar, como tú decías, de esta superinteligencia, va a generar esa singularidad que es supremacista de la nueva evolución, de lo cual puede ser o no puede ser porque es especulación, pero también leyendo a otras personas que se van en otros rollos como Amy Gilligan, también plantea como esto de que realmente no sé si, o sea, si es que pasa, no sabemos tampoco que vaya a suceder como a nivel de decisiones, a nivel de política, y ahí justamente se cruza mucho de nuevo con este miedo de, de hombre versus máquina, ¿no? En este arquetipo, de van a dominar y no sé, van a hacer que todo esto explote. Y unos van esclavos, ¿no? Como... Sí. O sea, puede haber un riesgo, pero no se ve tan cercano. Que también ha habido un marketing muy fuerte con el tema de inteligencia artificial. De hecho, eso también lo hemos comentado con otras personas que hemos hecho el podcast. Y que de hecho hay personas que se están dedicando a trabajar mucho en inteligencia artificial, pero más como al lado marketing, como yo te vendo a ti cómo hacer inteligencia artificial, qué sé yo. Y en verdad la inteligencia artificial, si tú hablas con las personas que realmente trabajan metiéndose en los modelos, no los que hacen marketing, que son la mayoría, te van a decir que en verdad la mayoría trabaja haciendo modelos, pero inteligencia todavía no es, porque necesitan una cantidad demasiado grande de datos para lograr abarcar temáticas muy específicas. Todavía son muy limitados los modelos, a pesar de que obviamente son mucho menos limitados que lo que eran hace 5 años. Han evolucionado así muy rápido, también porque ha sido posible gracias a la nanotecnología y todo, microchips y qué sé yo, pero aún así estamos lejos. O sea, bueno, da para otro capítulo de hablar, por ejemplo, de que hay mucho como temor sobre que la inteligencia artificial sea similar a la inteligencia humana, pero justamente, y aquí digo, ¿por qué digo dar para otro capítulo? Porque justamente es como simular temas humanos como el sentido común, como lo emocional, muchas cosas que hacen que el humano sea humano. Eso todavía se ve muy lejano que se logre en una inteligencia artificial. A mí en eso es muy interesante lo que tú dices, porque justamente por eso que citaba a Stigler o todos estos filósofos que hablan de que, claro, las tecnologías, no solamente la inteligencia artificial, pero hay muchos modos en los cuales son estas formas que son humanas, que venimos a sacar de nosotros, ¿no? Que vienen a ayudarnos, por decirlo, ¿no? Que son extensiones de, ¿no? Y claro, difícilmente, y ahí el punto, qué cosas van a poder hacer también que fueran distintas sino que vienen a alguna forma a optimizar, justamente con esto el carácter temporal de lo que nos viene a ayudar a hacer. Pueden hacer cosas que sean en tiempos más cortos. Pero es súper importante lo que tú decís con el carácter técnico de si va a ser posible, porque realmente son cajas que se siguen metiendo muchas cosas, ¿no? Y se siguen haciendo algoritmos. Hay un punto también, y tú debes de saberlo 1000 veces más que yo, que tiene un nombre y no sé si lo comentamos, pero es como que hay un punto en que del código, de lo que sea, en que el informático realmente no sabe muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Porque sigue generando... ¿No? ¿Cómo? De la caja negra, como que hay algo que te produce datos, pero no sabes por qué te los produce. Claro, claro. Y eso tampoco necesariamente habla de que, bueno, es generativa, claro, pero necesariamente no es como que uno pueda decir que eso que es necesariamente inteligente, o uno podría pensar que todo es realmente inteligente, y hay muchas inteligencias que son paralelas, y eso también es una posición que yo encuentro mucho más interesante, al menos yo como en mi estudio, que justamente que lo humano justamente es
no solamente inteligencia humana, sino que también es lo que estamos el otro día. Y esto es para otro podcast que tiene que ver con inteligencia obviamente plantífera o fungífera, ¿no? O de mineral. Hay, como que el humano también se compone justamente de todas estas cosas que no necesariamente son humanas, ¿no? Desde la emoción, desde la resolución. Y también quizá para cortar un poco el tema, tiene que ver con esto de que la inteligencia artificial para soluciones medioambientales o sociales también tiene que salir a buscar otras formas de solución, otras formas de comunicación que no necesariamente van a ser la humana, ¿no? Sí, ahí hay un tema que tocaste y que me recordó justo que de alguna manera hemos pasado por el lado, pero no sé si lo hemos o intentado responder, que era la pregunta del podcast, que si es que la IA va a ayudar a frenar o a solucionar el cambio climático, porque hay muchas personas que hablan de que, o como comillas defienden, o defendemos, porque yo también como persona que trabaja en tecnología, muchas veces también digo, oye, la tecnología sí puede ser usada de manera positiva, pero el punto, la duda está con todo lo que comentamos y un poco de lo que tú has investigado. ¿Se ve posible que la inteligencia artificial pueda ayudar a frenar o a disminuir los efectos del cambio climático, o vemos que en verdad está haciendo lo contrario, que está apoyando el cambio climático? O sea, hay una parte que el generar inteligencia artificial o el generar tecnologías digitales para emplearlo, justamente también viene a ser un problema más para el cambio climático, para la crisis climática, o sea, a nivel global, como lo que hablamos, o sea, genera esto justamente para producirla y mantenerla un montón de uso del medio ambiente. Entonces, porque de alguna forma ya, esa forma, pero si es posible con un sentido prometeico, así que viene a solucionar la tecnología, está difícil, porque también estamos nosotros implicados en eso. Y algo que también es importante justamente en inteligencia artificial, creo, hablar justamente que también, y es como un fundamento también de la estadística o de la matemática, es importante que justamente también lo que hace muchas veces, y también se ha venido a ver en medio ambiente, también es una especie de estandarización sobre qué es lo que se detecta como un problema, ¿no? Me acuerdo bien que esto, como hay un énfasis en intensificar este tipo de tecnología, de alguna forma no necesariamente eso va a ser el que venga a solucionarlo, va a enfatizar a que hayan cambios radicales políticamente en esas cosas, ¿no? O sea, el que tengamos máquinas, tecnologías y técnicas para poder, por decir un caso, recolectar los residuos que hay en el océano, eso de alguna forma no es, al menos lo que yo entendería, como una solución cultural y social para el problema de los residuos. Es solamente tenemos a otra forma que está haciendo el trabajo de poder juntarlo, ¿no? Eso no genera una política como tal de solución medioambiental, ¿no? De la misma manera que una identificación de patrones con respecto al desarrollo de cierto hongo, cierto humedal, porque se están dejando plástico, eso de alguna forma se estandariza a poder decir, este va a ser el problema, pero no necesariamente está identificando otras cosas, ¿no? Eso es uno de los problemas que también Martín Tirón y otra gente del núcleo hace no mucho escribieron, que justamente tiene que ver con esto, con el qué es lo que se está identificando y qué cosa no se ve, ¿no? Y en este punto es mejor pensar que puede haber un desarrollo de machine learning o de lo que sea, de inteligencia artificial que pueda ver justamente aquellas cosas que no se están viendo, ¿no? Que se están manejando, que la gente que está desarrollando la inteligencia artificial pueda ver más allá de lo que, como tú también decías, que se pueda vender a otras personas, ¿no? Que se pueda vender. Claro, y que también pensar de que la tecnología, lo que me queda un poco también de lo que dices tú y lo que he podido leer,
que la tecnología puede ser una herramienta para ayudar a lo mejor a frenar el cambio, pero no pensarlo como que va a ser lo que va a solucionar. Como que tenemos que pensar en que lo que va a solucionar es que lo que decías antes tú, que logremos ponernos de acuerdo un poco y regular las cosas, ¿no? Como que sí. Y eso es lo difícil. ¿Sí? Como que hacer tecnología es mucho más fácil y por eso avanza sí. Tan rápido. Sí, justamente porque también para decirlo en simple, se vende bien. O sea, automatizar cosas siempre desde la época industrial, mucho antes. El generar máquinas o generar extensiones técnicas de nosotros viene a ser una ayuda, como realmente. Pero también hay otro montón de cosas que tienen que ver con la cultura de lo que creemos, de nuestros hábitos, ¿no? Sobre todo en temas medioambientales, en el cual la educación ambiental es 1000 veces más importante, yo diría, para poder resolver justamente esas cosas y las políticas públicas que se puedan generar sobre esto, ¿no? Cuando se habla también de gobernanza climática, sobre aquí mismo lo que pasa en situaciones de desastres naturales, todas esas cosas no sé si necesariamente, o sea, pueden ayudar, como tú dices, ¿no? El identificar que haya mejores alarmas que den cuenta de esto, cuando vaya a haber incendio y qué sé yo, que puedan predecir, pero hay una parte muy importante que tiene que ver justamente con humanos poniéndose de acuerdo, economías que se dejen de generar, o sea, la mafia del fuego, cuestiones que de alguna forma necesariamente se tengan que hacer, que tienen que ver con tecnología, tienen que ver con técnicas de comunicación, de resolución entre personas en ciertos lugares, incentivo económico a ciertas cosas, que son cosas, de nuevo, técnicas, económicas, muy importantes, pero que no sé si necesariamente la inteligencia artificial te vaya a ayudar en eso, ¿no? Sí, genial. Oye, ya se nos está acabando el tiempo. Te quería dejar un tiempito por si nos quieres dejar alguna recomendación de libros o charlas para leer o ver, y también si es que tienes algún lugar donde, si es que tú quieres, compartir donde las personas pueden contactarte si quieren preguntarte más cosas o leer alguna cosa que tú escribas, no sé, que yo eso se me olvidó preguntarte antes y así que te lo dejo aquí en Sí, ¿puedo dejar mi correo? Redes sociales, con el tiempo como que no tengo algunas, sino que son como más bien personales, como de amigos que sigo, y en Instagram al menos lo ocupo así, y siempre muy abierto a juntarnos a leer, a escribir, a colaborar en cosas. Me encanta justamente estos temas en educación ambiental y en relación con las tecnologías. Creo que es algo que es muy, muy, muy importante hoy en el futuro. Así que sí, voy a dejar mi correo. Y de recomendaciones, tengo muchas, pero para nombrar 3 de libros, tengo recomendación de libros, de podcast y de series, películas. Hay que ver de todo. Sí. pero relacionado al tema, hay uno que sí, que fue como mi fundante, que fue este de Jussi Parica, que se llama Geología de los Medios, que lo encuentro muy, muy, muy importante. A veces un poco duro, pero también te puede ayudar a irte a otros lados, cosas que a uno le interese, ¿no? Está, bueno, Donna Haraway, que me gusta mucho, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver con una filosofía de la coexistencia y eso, de poder relacionar, poder salir un poco de esto de esta forma antropocéntrica que tenemos de hacer relaciones, de ver a un otro que necesariamente es un nuevo humano, no está en nuestra parte, ¿no? Es muy interesante, tiene muchos libros, pero hay uno que se llama Seguir con el Problema, que es bien bonito, muy, muy interesante. Y el de Tubos, de Andrew Bloom, que se llama, aquí la noté, Tubos, de cómo seguí un cable estropeado y descubrí las interioridades de Internet. Muy, muy entretenido, muy, muy entretenido. Una antropología muy, muy chora. Y de podcast, a ver, que si se manejan con inglés, este podcast que está en Spotify, que es de Mel Hogan, de DataFix, increíble, muy bien, habla de muchas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial.
Y hay un canal de YouTube que es de la UNSAM, de la Universidad San Martín, creo que es de Argentina, que es de la Secretaría de Cultura Comunidad. Y van sacando seminarios de temas muy, muy relacionados y está increíble. Siempre invitan a gente increíble. Y recomendar de series, y paro, que yo soy muy, muy friki por series. Esta que salió del HBO, salió una hace unos años que se llama Station 11, una cosa media tópica, preciosa, que también saca unas resoluciones muy bonitas sobre cómo hacer comunidad en tiempos de catástrofes. Y hay otra animada que me la vi hace poco, que se llama Scavenger Rain, también del HBO. Flipa, entre una especie como de Miyazaki con cosas espaciales preciosas, y muestra una especie brutal y una historia muy bonita. Ay, genial, hay que buscarla entonces. Sí, vean, por favor, son buenos. Súper bien, ya, genial. Genial, Francisco. Oye, muchas gracias por el tiempo y también para la gente que volvió al live. Te doy las gracias por participar hoy día de este cafecito, que de hecho ya se me acabó. Mira. Todavía te quedo. Oh. Y gracias por el tiempo y también porque creo que logramos como ver hartos temas y que fue bastante profundo. Creo que igual da para profundizar más en algunas cosas, sobre todo eso que hablábamos de como esta emulación de la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Ese tema como que igual está interesante, además de más temas que tienen que ver con medio ambiente. Pero te doy las gracias por el tiempo y también le doy las gracias a las personas que se han conectado a este quinto episodio de Coffee Takings. Y también los dejo invitados a seguir la grabación, que la voy a dejar en YouTube, en Spotify, y también ahí voy dejando los demás capítulos por esos mismos medios. Súper, muchas gracias, claro. Y a la gente se metió. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén súper bien y nos vemos pronto.